Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen a través de la plataforma del diario Ultimátum. Estamos en el programa En Contextos, como todas las noches, analizando, viendo la perspectiva y dándole a ustedes la información integrada de todo lo de las noticias más importantes que nos rodean en el acontecer nacional de manera inmediata, concreta, lo que está ocurriendo a través de la opinión de distintos especialistas, sobre todo, pues, personas muy interesadas en la noticia diaria y en el devenir histórico. Está conmigo esta noche, agradezco la presencia de la maestra María Enriqueta Burelo Melgar. ¿Cómo estás, Queta? Buenas noches. Buenas noches. El maestro Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Y el maestro Gilberto Zavala, ¿cómo estás, maestro Gilberto? Estimado Víctor, gusto en saludarte y en verte, por supuesto. Muy buenas noches a todos. Pues vamos a dar las cifras hoy que tenemos aquí, al menos, insisto, como con toda la suspicacia que han despertado las cifras, las oficiales que tenemos son 330,000 infectados en México, nos acercamos al 500,000 y 40,000 fallecidos. En el caso de México, 390 fallecidos con 4,900 contagiados. A todas las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, motivado por el COVID, les enviamos nuestro más sentido pésame. Y a las personas que están sufriendo ahorita, teniendo a sus seres queridos hospitalizados, un abrazo de solidaridad y de esperanza, pidiéndole a Dios que se recuperen pronto. Esta pandemia nos está pegando muy fuerte. Y esto ha sido el motivo para que hoy esté en estas tierras chiapanecas el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciando un programa que se llama Iniciativa de Acción Comunitaria. Voy a decir brevemente en qué consiste y ahorita lo someto a consideración de ustedes, porque hoy vamos a tocar dos temas, este y el otro, que hoy acaba de anunciar otro subsecretario, ahora el de Gobernación, Alejandro Encinas, dice que el próximo 3 de septiembre se dará un acto formal para tener un acuerdo de solución amistosa a un caso que ustedes van a recordar muy bien, que es el caso Acteal, que a 23 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y por lo tanto habrá un acuerdo de solución amistosa. Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Pero regresamos al primer tema, la iniciativa de acción comunitaria. ¿Qué consiste? No es otra cosa más que reconocer lo que está ocurriendo en las comunidades, sobre todo indígenas, sobre todo comunidades originarias, que han dado un tratamiento muy distinto y ese sí ejemplar de cómo atender y cómo prevenirse contra la pandemia. Pero está siendo mostrado como un programa federal, como un programa nacional, como un programa de Estado, sin, pues por supuesto, comprender toda la naturaleza de que implica la historia, las concepciones antropológicas de las comunidades. Pues esto se está anunciando en este momento en Chiapas, la iniciativa de acción comunitaria, que por supuesto es un viraje a la estrategia para atender el COVID. Maestro Ricardo del Muro, tú eres, digamos, un estudioso de esos temas antropológicos, sobre todo los temas de las comunidades locales, lo has escrito varias veces, lo has estudiado. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa de acción comunitaria presentada hoy por el subsecretario Hugo López-Gatell? Bueno, yo creo que aquí en el caso de esto hay un reconocimiento al hecho de que se detectaron un gran número de comunidades principalmente indígenas y que están muy alejadas de las zonas urbanas. Al parecer son 27, de acuerdo a los datos de la Secretaría Estatal de Salud, en donde no se registraron ningún caso de coronavirus. Y esto se debió en gran medida a que sus pobladores tomaron la precaución de evitar el ingreso de personas externas. O sea, son municipios que tengo entendido lograron mantenerse con cero en contagios, a pesar de estar cerca o rodeados de municipios en donde sí había casos de contagios. El hecho llamó mucho la atención, tan es así que hace una semana López-Gatell mencionó el nombre del estado de Chiapas como un ejemplo a nivel nacional. Y bueno, hay que dar el panorama completo, ¿no? El día de hoy, a partir de eso, se echó adelante un programa de acción comunitaria partiendo de estos municipios, tratando de que en un determinado puedan, por un lado, regresar a la normalidad y también, pues, ver el panorama
de la epidemia en Chiapas. ¿Cuál es el panorama de la epidemia en Chiapas? Ahorita estamos en semáforo rojo y de acuerdo a la conferencia de prensa que acaba de terminar y que dio López-Gatell hace rato desde Palacio de Gobierno, por primera vez desde fuera de Palacio Nacional, lo cual pues es importante, señaló que el Estado pues mantiene una situación dual. Por un lado tenemos, y además muy lógica, no le veo nada de que no se puede entender. Por un lado, las comunidades indígenas, es decir, que una de nuestras principales debilidades y fallas, que es el aislamiento de las comunidades, es lo que al mantenerlas aisladas les permitió mantenerse libres del coronavirus. Y por el otro lado, las zonas urbanas. Entonces tenemos dos situaciones. Por un lado, las comunidades rurales aisladas con 0 casos, y por otro lado, las comunidades urbanas, Tuxtla Gutiérrez, que es la que tiene mayor número de contagios, Tapachula, San Cristóbal, Comitán. En concreto, pues el programa que están echando adelante, creo que mañana van a manejar un plan piloto. Los detalles no los han dado a conocer del todo. Hoy habló la secretaria del Bienestar, y finalmente no es más que el mismo programa que se ha manejado en otras ocasiones, que lo ha manejado la Organización Mundial de la Salud para otras epidemias, que se basa, digamos, en 3 ejes. Por un lado, mantener grupos de educación y de concientización, de información, sobre todo para la población, y a partir de ahí lograr que la población sea la que tome la iniciativa de permitir, de admitir las medidas sanitarias y tener una relación con los agentes del gobierno, que pueden ser en un momento determinado los médicos, el presidente municipal, los agentes municipales. Y aquí, bueno, en esta iniciativa incluso pues están incluyendo obviamente a grupos que son fundamentales en la información hacia las comunidades, como pueden ser las iglesias en el caso chiapaneco. En ese sentido, pues es interesante, no es nuevo. Estos esquemas ya se han manejado para atender otro tipo de pandemias, otro tipo de epidemias, mejor dicho, y que ha funcionado. Y por primera vez, digamos que Chiapas, para variar, nuestro estado va a ser estado piloto para tratar de llevar adelante este programa, que si funciona bien aquí, lo van a extender hacia otros estados del país. Muy bien, maestro Gilberto Zavala, ¿este programa es un ejemplo o es un oportunismo? ¿Este programa retoma lo que las comunidades han hecho ancestralmente sin que nadie, ninguna autoridad le diga? Es más, en contra de las indicaciones a veces de lo que dicen las autoridades, porque son más bien, digamos, condiciones culturales. Y hoy esto puede funcionar en otros lugares, tomando en consideración que se trata de esas comunidades, se trata prácticamente de culturas muy distintas a lo que puede ocurrir en otro lugar. ¿Qué perspectiva le ves, maestro Gilberto Zavala, a esta situación? Bueno, yo diría, primero debo de reconocer que hay un esfuerzo del gobierno federal y del gobierno del estado, de las instituciones, por tratar de contener, de controlar, de echar para atrás el tema del contagio. Ya yo creo que es a lo mejor bastante difícil, puesto que ya casi nos estamos acostumbrando, sobre todo aquí en Chiapas, a convivir con pacientes, con enfermos, con contagiados, y me parece que están surgiendo cosas interesantes y preocupantes a la vez sobre el tema del COVID-19, y creo que en todo caso se deben de reconocer a estas comunidades indígenas, a estos municipios, en donde, por ejemplo, en el caso de Berriozábal, que es en donde se está incubado el modelo, de donde se retoma el modelo y que se pretende... Se cortó con nuestro Gilberto Zavala. Keta, voy contigo. ¿Ya? Pueda funcionar. Maestro Gilberto Zavala, se está cortando tu internet. Esto ocurre. ¿Me escuchas? Sí, hermano, ¿me escuchas ahí? Ahí no te ves, pero te escucho bien. Adelante. Ahí está.
te comentaba que en el caso de San Cristóbal y de Ocosingo, que son dos municipios que también se recuperaron en esta presencia del subsecretario Hugo López-Gatell en Chiapas, como espacios en donde van a implementar este modelo de comunicación y de autocuidado para evitar precisamente el contagio o el mayor número de contagios en esos pueblos. Yo comentaba de que en esos municipios, precisamente con presencia culturalmente étnica, allí se ha demostrado una y otra vez que no hay cubreboca, que la cultura es, sobre todo cuando se trata de programas exclusivos del gobierno, la gente va, la gente se amontona. Entonces, a mí me parece que hay un esfuerzo que habría que considerarlo y creo que está llegando un poquito tarde, creo que las autoridades están rebasadas ya aquí en Chiapas, mira que no aparece el secretario de salud local, manda un mensaje también qué ha pasado, en fin, creo que hay un esfuerzo que en mi opinión se reconoce, pero creo que está llegando demasiado tarde. Ok, y una incógnita de qué puede pasar, decías. Oye, maestra, ¿qué tal? ¿Cómo se contrapone esto de tomar a Chiapas como un ejemplo a partir de una organización comunitaria con los casos que hemos tenido recientemente en Venustiano Carranza, Totolapa, Arriaga y muchos lugares en donde incluso las comunidades se han negado a las estrategias de la propia Secretaría de Salud? ¿Cómo se contrapone? Son dos elementos culturales de la misma, pues digamos que dos expresiones de las mismas comunidades en Chiapas. Sí, creo que en Chiapas precisamente se estaba pensando al inicio del programa, son dos tipos de comunidades, a pesar de que su origen es étnico, bueno, exceptuando el caso de Arriaga, que no lo es, ¿verdad? Que podríamos decir es un municipio mestizo, Caxlán, como dicen los indígenas, ¿verdad? Pero sí, mientras unos se dedicaron a celebrar sus fiestas, a no hacer caso de las indicaciones del gobierno, a no dejar que se sanitizaran sus comunidades, hubo otro grupo de comunidades en Chiapas que desde el inicio de la pandemia, desde principios de marzo, cerraron sus puertas, pusieron hasta, pudiéramos decir, trancas. Guardias, y hasta guardias. Trancas, guardias, para impedir el ingreso de población externa, ¿no? Sí. Hubo municipios donde ya estaba muy avanzada la pandemia y no se vio ni un caso de COVID. ¿Qué tal? Últimamente ya hemos visto algunos casos, por ejemplo, en Jitotol, en Pueblo Nuevo, en toda esa zona de los municipios de los Altos del norte, ¿verdad? De la región norte de Chiapas, donde sí ya tenemos algunos casos, pero son muy pocos en relación al número de población. Entonces han logrado defenderse bien de la amenaza del coronavirus con sus propias estrategias comunitarias, ¿no? Eso es de lo que hay que aprender, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Tomando además medicinas tradicionales, porque varios amigos lo han confesado, ¿verdad? De esa zona, que han recurrido a tés, que han recurrido a ciertas hierbas para el cuidado. Son dos cuestiones que debemos de aprovechar y sobre todo que las autoridades de salud deben aprovechar. Por otro lado, tenemos que Iscoplamar, ¿verdad? Fue creado desde 1983 y como un espacio, como un brazo del IMSS, que su papel no era precisamente el trabajo con las comunidades, sino que su trabajo era la afiliación de trabajadores de empresas, ¿no? De empresas sobre todo privadas, pero se crea esta ala del IMSS para la atención de comunidades, pequeñas clínicas, ¿no? Que después ahora se llama precisamente IMSS Bienestar, porque pues cada sexenio es un mismo programa, pero se le da otro nombre. Y es curioso porque el IMSS también ha sido como piloto en otras épocas de programas para la mujer. Hubo un programa desde el IMSS que se llamó PINMUDE, que estaba dedicado a las mujeres. Hoy tanto el ISSSTE como el IMSS, hoy no estuvo el ISSSTE, pero tanto el ISSSTE como el IMSS están involucrados en una tarea de trabajar no solo con sus afiliados,
sino también como con la comunidad en general, ¿verdad? Muy bien. Son programas ya antiguos, no son programas nuevos que en este momento se recuperan para integrarlos a esta iniciativa, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Pero esas comunidades que prácticamente se encerraron a piedra y lodo, Ricardo del Muro, y que lo han hecho no solamente para esas cuestiones de salud, también políticamente son comunidades que tienen formas distintas de organizarse, reconocen liderazgos distintos, la gente se comporta de manera distinta porque, por ejemplo, ahí les dicen, no vas a ir a Tuxtla, ellos dicen, para no ir a la capital, digamos, ¿no? Básicamente, no van a salir a Tuxtla, la gente lo asume con toda la naturalidad y el tiempo transcurre de manera distinta. Estamos hablando de ciertas comunidades que efectivamente lo hicieron ellos por iniciativa propia. Pero estos modelos pueden aplicarse adecuadamente, digamos, ya no digo en las regiones urbanas, sino en las regiones suburbanas, esos modelos, digamos, comunitarios. ¿Cómo ves, maestro Ricardo Muro? Bueno, yo creo que ahorita, como es muy cierto lo que dice Queta, de que se va. La verdad es de que con esta pandemia se están recuperando muchas instituciones y muchos mecanismos del gobierno y a mí me huele mucho esto. En realidad, siento que lo que se observó en Chiapas fue una sorpresa para las mismas autoridades. En ese sentido tienes bastante razón. Fue un descubrimiento de las autoridades de ver que había comunidades con 0 contagios. ¿Por qué se había hecho esto? Pues por la acción de la comunidad y eso lo mismo lo reconoció López-Gatell hace una semana. Y ahorita lo que se quiere es que a partir de esa experiencia reactivar mecanismos como por ejemplo puede ser el IMSS-Coplamar, que efectivamente pues tiene toda una larga historia en nuestro país, una larga historia que es igual que el sistema de salud. Empezó muy fuerte allá por los años 70, cuando empezó esa época. Después se olvidó, se desmanteló, todavía uno a veces va a ciertas comunidades, cuando uno va a alguna comunidad campirana lejos de las zonas de las ciudades, de las zonas urbanas, por ahí se encuentra como si fuera una vieja pirámide. Un rescoldo del pasado. Algún edificio que tiene su letrero ahí, IMSS-Coplamar, ya todo abandonado y desmantelado. Qué bueno que esto está dando la oportunidad de reactivar esa parte fundamental para no solamente para enfrentar el coronavirus, sino para la promoción de la salud. Ojalá que desgraciadamente en nuestro país sucede de que, y es parte de nuestro carácter, de que son bomberazos, los utilizamos un rato, ya cuando las cosas pasan, hasta el mismo carácter de nosotros como mexicanos, ¿no? Nos disciplinamos y actuamos en ciertos momentos y después relajamos el asunto y lo olvidamos. Ojalá que esta experiencia pues sirva para reactivar estos mecanismos. Por supuesto que va a ser para zonas semiurbanas, rurales principalmente y semiurbanas. En el caso de las zonas urbanas, pues creo que apenas con lo que están haciendo de las brigadas sanitarias puede ser una forma de, digamos, medio controlar el avance de la pandemia. Muy bien. El maestro Gerardo Zavala, fíjate que en la semana platicamos de un estudio que emitió la Universidad de George Washington por el Instituto Mundial de la Salud, donde hace sus proyecciones para todos los países, y en el caso de México, dice que en México, si no se utiliza el cubrebocas, para el mes de noviembre, para principios del mes de noviembre, habrán fallecido más de 100,000 personas. Y si se utiliza el cubrebocas, habrán fallecido, según esas proyecciones, alrededor de 85,000 personas. Es decir, la diferencia son 20,000 personas cubrebocas o sin cubrebocas, 20,000 personas. Es decir, es un mundo. Pongámoslo en dimensión, porque a veces nada más cuando lo ponemos en números parecería que no le damos no lo entendemos perfectamente. Pero 20,000 personas es como un estadio de fútbol lleno y ese es el número de personas que podrían fallecer adicionales a las que, digamos, la tendencia natural trae la pandemia. Y en este otro tema de hoy, al incorporar la iniciativa de acción comunitaria, ¿crees que lo que en realidad está en el fondo es la contradicción entre la tendencia de la modernidad, la alimentación, la forma de vida de las zonas urbanas, cómo vivimos, qué hacemos, cómo nos alimentamos, etcétera,
en comparación a cómo son las formas de vida premodernistas que tienen las comunidades indígenas. Es decir, este puede ser lo que se encuentra realmente en el fondo de estas diferencias, maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo es? Mira, a mí me parece que es un tema absolutamente cultural, transversal, que va a obligar a voltear a ver en ese marco de ese trabajo comunitario que han hecho las comunidades indígenas en Chiapas y que hoy se reconoce a través de esta iniciativa. Vamos a tener que ver su proceso de alimentación, el consumo, por ejemplo, de refrescos, sobre todo de Coca-Cola, cómo la comida chatarra abunda, pero también hay otros elementos que tienen que ver con consumo de hierbas, por ejemplo. Con consumo de hierbas, que es muy importante, que es muy interesante. Pero déjame salirme tantito del tema. Fíjate que en varios municipios de Chiapas, a principios de la pandemia, se organizaron y establecieron diques o muros de vigilancia que impedían la entrada, sobre todo de personas extrañas a las comunidades. Más tarde vino la presión social o la presión política por aquello de la cuestión económica y disolvieron esos muros de seguridad que ellos tenían. Y hoy voy a hablar en el caso específico de Tonalá, Paredón. Es una comunidad pequeña, pero está llena de contagiados y de personas que fallecieron y que además, como la costa son pueblos mayormente solidarios, el día del fallecimiento, pues ahí estaba la gente, el día del entierro, pues ahí estaba la gente. Eso se repite una y otra vez en diferentes pueblos de Chiapas y más allá de Chiapas. Oaxaca, por ejemplo, Juchitán. En Juchitán, ahí están en el ataúd, en el cuerpo, están llorando con música, con banda y sin la protección, sin gel, sin nada. Durante varios días. Varios días, exactamente. Entonces, el tema es de una magnitud que todavía me parece que las comunidades mismas no han dimensionado. La población no ha dimensionado porque pasa por la cultura, pasa por el hogar, pasa por la educación. Sobre todo cultural. Cultural, o sea, es un problema tremendo que habría que ir tocando una y otra vez porque hay que cambiar el esquema de vida en términos de forma y fondo. Muy bien. Miren, déjenme, si ustedes me permiten, voy a mandarles saludos a las personas que nos están viendo el día de hoy. Lili Calderón, Francisco Trenado, Manuel Centeno, muchos saludos, por favor, a Francisco Trenado, que nos está viendo en México, al maestro Manuel Centeno, Lili Calderón, que ya es asidua del programa, gusto saludarla. Jorge Morales, Carrey Sin, dice, los pueblos indígenas se organizan y se deben respetar. Sin embargo, pienso que hay recursos económicos de por medio. María Angélica Vázquez, nos manda saludos a nuestro compañero Juan Carlos Calimayor, le decimos que debería estar aquí, ¿no? Pero nos manda saludos, así es que saludos, Juan Carlos. Berta Lilia Zavala Medina, mucho saludarte. Araceli Hernández Gómez, también muchos saludos. Lisette Escudero, muchos saludos. Y bueno, algunos más, si ustedes tienen otros, manden los saludos, por favor. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Quiero tocar el otro tema, si me hacen ustedes el favor de que lo analicemos. El día de hoy, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acaba de mencionar que el próximo 3 de septiembre se firmará un acuerdo que se llama Acuerdo de Solución Amistosa. Este es un formato, un acuerdo de solución amistosa que se deriva de las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué se va a firmar este acuerdo de solución amistosa y con quién? Se va a firmar con el pueblo de Acteal, con la representación del pueblo de Acteal. Este es otro caso local, el caso de Chiapas. Resultado de la matanza de 45 indígenas hace casi 23 años. Pero como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe de admisibilidad, es decir, ha admitido al litigio este tema, el Estado mexicano decide mejor hacer un acuerdo de solución amistosa. Seguramente, pues solamente se puede firmar en la Secretaría de Gobernación o aquí en el Estado de Chiapas. Después de 23 años, un acuerdo de solución amistosa. ¿Cómo ves, Mariqueta Burelo, el tema de Acteal y este acuerdo que se firmará el 3 de septiembre? Tu micrófono, ¿qué tal? Tu micrófono.
Fue tan impactante el día de que sucedió lo de Acteal, recuerdo perfectamente, te puedo describir todo lo que pasó ese día por el impacto que representó para mí. En la mañana dieron en un noticiero el hecho y ni yo ni nadie de la casa les dimos importancia, ya acostumbrados a los diferentes enfrentamientos en las zonas indígenas que había en la época. Pero habíamos quedado de comer con una amiga al mediodía y me dice, Queta, oye las noticias. ¿Qué es lo que sucedió en Acteal? Y entonces las dos nos pusimos a oír las noticias en la radio y nos impactó de tal manera que suspendimos nuestra comida, porque fue un hecho de una barbarie tal, un regreso, no sé, a tiempos de salvajismo, ¿no? Que dijimos, no es posible que sucedan situaciones así en esta época, ¿no? Y desafortunadamente, como todo hecho de esta dimensión, pues se trató de tapar el sol con, sí, de cubrir, hasta de cubrir evidencias, ¿no? Sí, sí, sí. Se habló de cubrir evidencias, mucha gente estuvo involucrada, de la Fiscalía, de la Secretaría de Gobierno. Significó la caída de Julio César Ruiz Ferro, que estaba de gobernador en ese tiempo, y cuando Julio César Ruiz Ferro ha intentado volver a incursionar en la política, ¿no? Como candidato a diputado o con alguna otra posición, ¿verdad? Tengo amigas activistas de lucha muy duras, ¿verdad? Que me dicen, por mi cadáver, que él no regresa, ¿verdad? Estigmatizado por aquí. Estigmatizado por el hecho de lo que pasó en Acteal, ¿no? Queta, tenemos poco tiempo. Tu posición final sobre este acuerdo. Creo que es importante, ¿no? Que la reparación del daño, que realmente exista por parte del Estado, aunque no fue esta administración, un reconocimiento de los hechos, ¿verdad? Y una especie como de perdón a la comunidad, ¿no? Muy bien. Ricardo del Muro, este mismo tema. Hubo muertos, mujeres embarazadas, niños. Fue terrible, como dice Queta. Pero hoy el Estado mexicano firmará un acuerdo de solución amistosa. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión te merece, Ricardo? Pues ojalá, o sea, ahí queda. El problema es de que tenemos, ahí cerca está un conflicto de tierras que hay en Chenaló. Es un viejo conflicto de hace más de 40 años. Se han sentado a la mesa muchísimas veces, han tratado de llegar a soluciones, pero desgraciadamente dentro de las comunidades siempre existen elementos a los cuales no les conviene la paz. En el caso de Acteal es un caso de ellos, o sea, no es la primera vez que se trata de pacificar y de digamos, pues no borrar, pero de alguna manera llegar a una reconciliación de los actores involucrados en esta terrible masacre. Y desgraciadamente hasta ahorita los esfuerzos han sido temporales y han sido infructuosos. Ojalá este nuevo esfuerzo dure y sea definitivo. Aquí desgraciadamente es un problema de odios, de conflictos muy arraigados en las comunidades, de intereses a veces que nosotros no podemos, que están demasiado metidos ahí y que a pesar de que a veces se sientan avances, que uno dice van por buen camino, en cualquier momento se rompen. Ojalá que este acuerdo sea definitivo. Yo creo que es lo que todos deseamos, pues hasta no verlo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, maestro Ricardo del Muro. Maestro Gilberto Zavala, en realidad este acuerdo de solución amistosa es derivado de un informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se ve mucha más actividad ahora a partir del 2011, cuando México, digamos, asume los derechos humanos como un principio básico de su vida. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala, este acuerdo en el caso de Acteal? Mira, a mí me parece muy interesante porque creo que abre una ruta, una vía de conciliación, de acuerdo, que no habíamos tenido en el caso de Chiapas, no sé si en otros estados del país, en donde este tipo de organismo internacional interviene y creo que puede generar una ruta para conciliar
diferentes conflictos que tenemos en Chiapas y que se van acumulando y que efectivamente, como bien apunta Ricardo, son temas que escapan a nuestro entendimiento porque son muy locales, son muy regionales, y yo celebro en términos de buena voluntad, de buena disposición, ojalá que no seamos ingenuos, válgase, para que encontremos esos puntos de coincidencia a partir de esos organismos internacionales que ayuden a la conciliación de nuestros pueblos étnicos de Chiapas. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, todos esperamos que esto ayude a pacificar y que ayude también a tener, digamos, una alternativa también a quien acudir y que no se quede solamente en las instancias locales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es ya ahora una realidad para muchos casos como estos y como muchos más. Ha habido otros antecedentes justamente y que México ha sido ejemplo a nivel mundial y con eso se genera, digamos, una nueva perspectiva sobre los derechos humanos. ¿No? Pues me da mucho Además, gusto en Chiapas ha habido varias intervenciones. A varias veces le ha tocado al gobierno de Chiapas pedir perdón, por decirlo de alguna manera simbólica, ¿verdad? A los involucrados en hechos violentos, ¿no? Y hay muchos casos más de Chiapas que se están estudiando ahorita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si quieren, luego vamos a hacer un recuento. Estamos a punto de terminar. Muy buenas noches, María Queta Murelo. Buenas. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, hermano. Gusto saludarte, que estén bien. Muy buenas noches, maestro Ricardo del Muro. Muy buenas noches. Muy buenas noches a Juan Carlos, esté donde esté. Y muy buenas noches a todos ustedes que nos siguieron. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos analizando día a día, alrededor de las 8:30 de la noche, el acontecer nacional y poner en contexto no solamente la noticia, sino el análisis de cada uno de los especialistas. Muy buenas noches, estamos en Contextos del diario Ultimátum. Cuídense, cuídense, ya vieron ustedes las cifras, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a cuidarnos, por favor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Lunes. Contextos.